Tomaretti. Hola a todo Chile, hola a Santiago, hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. No es ninguna soberbia, nos siguen. Saludos a nuestros auditores que nos escriben, por ejemplo, desde Estados Unidos, por ejemplo, desde Francia, de España. ¿Qué talco? ¿Ah? 11 grados, entre otros muchos países. 11 grados. Qué responsabilidad más grande. 11 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy. Está gris el cielo aquí en la capital de Chile. El primer café de hoy lo vamos a compartir con Ernesto Tone. ¿Qué le vamos a decir de Ernesto Tone? Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Qué más? Miren, es interminable el currículum. A mí lo que me importa decir de Ernesto Tone es que es un hombre socialdemócrata, que no milita en ningún partido político, que es de centro izquierda, podríamos decir, para ser más preciso, y que es guanderino. Eso es lo que importa, sí, y que es un experto en globalización. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Está bien presentado? Muy bien, Cecilia. Siempre presentado por ti, uno está bien. Ya. El señor Patricio Zapata es un capo constitucionalista, abogado constitucionalista. Cada vez que tenga usted una duda sobre la Constitución, él es la persona. De cualquier país. De cualquier país. Y además es el presidente del Centro Democracia y Comunidad, y además es de la Unión Española, que está en el número, ¿cuánto? ¿13? 13, ¿no? Ya. Pero bueno, es mejor 13 no que penúltimo. Ya. No hablemos de números. Oye, ¿saben lo que es ser colista, no es cierto? No somos colistas, ¿no? Somos penúltimos. Bueno, por eso. No, pero mira, es una situación temporal que se ha mantenido durante todo el campeonato. Y casi. Yo quería darle una situación temporal que se ha mantenido todo el campeonato. Temporal pero estable. Ya, exactamente. Yo supongo que Luis Larraín está atrasado porque todavía debe estar celebrando ese tremendo 3-0 a Colo-Colo, bravo, sí. Ganamos. Yo lo lamento por Colo-Colo porque estaba, de verdad, lo lamento, soy tan buena, ¿no? Porque estaba de aniversario. Bueno, claro. Buenos sentimientos tiene. Claro, 90 años cumplía, y entonces, pucha, no lo pudieron celebrar, pero igual hay que celebrar, pues, si un tropezón no es caída. Ahora, tres tropezones. Semana negra para Colo-Colo, pero bueno. No, pero mira, este ha sido un campeonato, Cecilia, donde los equipos grandes hemos andado mal. Entonces, hay que aceptar esa situación. Ya. Bueno. Todo volverá después a la normalidad. ¿Sí? Sí. Ya, esperemos. Se parece bastante a la marcha del país, pero bueno. Sí. Vamos se parece también a la marcha del país. Solo que ahí no van mal los equipos grandes, van los equipos grandes y los chicos. Estamos como cada día acompañado de la Universidad Alberto Hurtado. Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento, decía el pintor Pablo Picasso de su obra artística de lenguaje en el arte y la forma particular de crear paisajes. Va a conversar el destacado artista Pablo Chiuminato en la charla que inaugura el ciclo de encuentros con artistas 2015, organizada por el Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. A propósito de arte, ¿qué sería de nosotros sin el arte? Ay Dios, cuando le agarren la depre, cuando vean que nada funciona, cuando el país sientan que no está caminando como ustedes quieren, cuando se decepcionen, en fin, vayan a ver una buena exposición, una buena película, escuchen buena música y eso es. Gran consejo, Cecilia. El viernes en la noche, no, porque el sábado estaba en Santa Laura, pero el viernes en la noche fuimos a ver con Cecilia una película francesa muy simpática, se llama Dios mío, ¿qué me has hecho? ¿Qué hemos hecho? Una comedia. ¿Qué nos has hecho, Dios mío? Ya. O qué hemos hecho, claro. Es una película francesa muy simpática que se ríe un poco de la intolerancia, del racismo,
Se pasa un buen rato, es muy agradable la película, la recomiendo. Bueno. Ahí llegó, sí, absolutamente recomendable. Sí. La recomiendo. Y también recomendable, una vez más lo digo, el documental Escape de Gas, sobre la historia de cómo se construyó el actual edificio donde funciona el GAM, que era la UNTAD, que después fue el Diego Portales. Muy buen documental, también muy interesante. ¿Estaban en Chile ustedes en esa época? Sí. Ya. Cuando se construyó el edificio de la sí, UNTAD. De la UNTAD, Claro, dije yo. claro. En un año, menos de un año, el presidente Allende dijo, ustedes me construyen esto, y ahí se pusieron las pilas, turno completo, todos los obreros trabajando. Me recuerdo perfectamente. Y es tan bonito Tuvo lo que... un sentido muy fuerte. Sí, en ese y momento. los artistas colaborando, le dijeron... Tuvo un sentido muy fuerte. Y bueno, además que la UNTAD jugaba un rol sí, otro en ese momento. Bueno, en todo caso, llegó la vedette de hoy. De hoy, sí. ¿Cómo está Luis Larraín? Muy contento, Cecilia. No se puede poner serio. Casi te mando un mensaje. No se puede poner serio, el país atraviesa problemas. No se me ha borrado la problemas. sonrisa todo el fin de semana. Oye, pues. el país atraviesa problemas y Larraín se ríe. Es lo peor. Sí, un poco serio. Muy irresponsable. Bueno, la ilusión, digamos, un gran partido frente a Colo-Colo, la verdad es que Sí, muy ir al bien. Monumental y ganarle 3-0 sin ninguna duda, sin que sea al Sí, final. pero tú dijiste el lunes pasado Sí, que sí, siempre lo que dijo. tienen una tradición de Es ganar verdad, el Monumental. es verdad, verdad. lo dije que en el Eso es verdad, la Monumental se le Católica- daban bien las cosas. La Católica es el equipo que mejor se le dan las cosas en el Monumental. Para otros equipos como la U, por ejemplo, el Monumental es muy difícil, casi nunca ganan. En cambio, la Católica tiene una historia de triunfos bien impresionante. Yo recuerdo la primera vez que yo en el Monumental fue una vez que la Católica le ganó 2-0 a Colo-Colo, 2 goles del Beto Acosta de cabeza. Y de ahí para adelante muchas historias de triunfos de la Católica en el Monumental. Uy, el Beto Acosta. Sí, pues el Beto, Oh. gran jugador de la Católica. El Beto Acosta. Así que muy contentos y ahí con la ilusión, porque la ilusión no... Beto Costa ¿cómo Gran se llama el personaje. otro? Gorosito. Sí. el- Bueno, el Beto la del cuestión Pipo, sí. es que están todas las posibilidades abiertas para en este campeonato. La Católica le basta con ganar y al otro con perder y tal. Oye, Cecilia, yo estuve en el puerto. O empatar fin de también. semana. Ya, Estuve en el puerto estuve este en el fin puerto, ¿sí? en el puerto. En el puerto Estuve de... ¿Cuál puerto? Sí, el puerto principal. Entonces, Como en la canción. claro, en la Claro. canción. Y entonces estuve con mis compañeros que, fíjate que era el 50 años de que egresaron de sexto año Humanidades en Ajá. aquel tiempo que nos juntamos. Y te mandaron muchos de ellos saludos. Ay, qué bueno. Gente Muchas muy buena. gracias, Fue saludos. un momento muy bonito y te mandaron muchos de ellos saludos. Algunos de ellos escuchan el programa. Mañana voy a ir a Valparaíso. Y me dijo, claro, me hablaban más de ti que de mi participación. Fue un poco. Pero no, se entiende, por se favor, entiende, por se favor, entiende. por favor. Todos tus compañeros. ¿sí? Bueno, saludo al puerto principal. Y a la escuela italiana. Y a la si era la escuela escuela italiana de italiana. Valparaíso. Ay, Tutti, God. tutta gente Oye, nostra. ¿cómo se llama cuando dijiste que que se habían juntado? Me acordé de esa película, Vittorio, que está Vittorio Gamas, no hemos amado tanto. Ce eravamo tanto amato. Mati, Nos donde habíamos amado tanto. sí, ¿se acuerdan? Se Cuando se lavamos juntan tanto, todas sí. Héctor y, Escola. y se Sí. empiezan a ver cómo ha sido la vida de Cómo ha cada sido la uno. vida. Gran película también. Bueno, lo que desde el cine la realidad siempre supera la ficción, parece, y la marcha del país está superando cualquier ficción. ¿Qué les parece a ustedes? Yo no tengo nada que decir porque todo el mundo está al tanto. Desde una reflexión que hizo Jorge Correa Sutil el jueves pasado aquí en el primer café, que se convirtió en noticia, al punto que anoche ya invitado a Tolerancia Cero y que todo el mundo opinando, hasta el ministro del Interior, en fin, porque todo surgió, pues yo le pregunté, bueno, pero a ver, ¿cómo se sale de esto de que se vayan todos? Y ahí fue la reflexión de Correa Sutil. Y se convierte en tema. Ahí me doy cuenta yo del poder de los medios de comunicación, ¿eh? Cómo se pueden instalar este tipo de
no sé, de debate. De debate, no, si no era para tanto tampoco, él hizo una reflexión, pero hizo una reflexión, sí, el punto, fíjate que es no bien, sé si es bien importante, no sé si lo escucharon ustedes. Es bien importante como una reflexión que está hecha en este sentido, es decir, en este momento dice, yo creo que hay elementos como para una salida institucional normal, y dice, claro, también habría que considerar si las cosas se agravan, etcétera, y hace una reflexión de largo plazo de mecanismos que son institucionales, pero eso se transforma casi en una propuesta de vamos a esto. Sí. Ese también es un elemento, como un planteamiento hecho en un sentido, posteriormente es tomado en otro contexto. Ahora, me llama la atención, Correa Sutil me echó la culpa a mí, dice, eso me pasa por estar contestando tus preguntas, Cecilia. Claro. Pero a mí me llama la atención cómo a partir de eso se le hace pregunta después a dirigentes o a ministros, la manera en que contesta y hasta Camilo Escalona, ellos van más allá y lo consideran sí una posibilidad. Luis Larraín. Sí, bueno, yo tengo la impresión, por lo que escuché en el programa, de que efectivamente Jorge lo planteó no como una propuesta para la coyuntura, sino que lo planteó como una posibilidad de persistir un ambiente en que haya cuestionamiento a la legitimidad de los parlamentarios y del Congreso. Ahora, obviamente que eso, inserto dentro de otra discusión que todavía no comienza, pero que está subyace, digamos, que es el tema de cambios a la Constitución, que está por lo demás en el programa de la presidenta Bachelet. Vuelve a aflorar eso, digamos, y está el tema de la Asamblea Constituyente. Obviamente que hay otras fórmulas también. En muchas partes del mundo, los cambios constitucionales, sobre todo los cambios constitucionales que son más relevantes, pueden ser discutidos por un Congreso y finalmente sancionados por otro. Con lo cual, este problema de, entre comillas, legitimidad que podría haber se supera, digamos, porque al final son personas nuevas, elegidas en las urnas, quienes realmente deciden y valga la redundancia, se constituyen en poder constituyente, digamos. Entonces, puede ser ratificado con una consulta, también, una vez que haya una propuesta generada en un organismo. Pero mira, yendo a la contingente, yo creo que en este minuto hay bastante consenso en el país que estamos en una crisis política. Hay menos consenso respecto a si esta es una crisis institucional o no lo es. Yo tiendo a creer que por ahora no es una crisis institucional. Como han dicho distintas personas, hay instituciones que están funcionando. Ha habido observaciones, críticas, como tiene que ser una sociedad abierta, respecto a cómo están funcionando estas instituciones. Aquí mismo lo hemos discutido, digamos, hemos dicho cómo nosotros creemos que tienen que funcionar y de repente tenemos diferencias, pero hay instituciones que están funcionando y por lo tanto a mí me parece que no se puede hablar de crisis institucional. Pero sí, la situación de crisis política es grave. Es cosa de mirar nomás el comportamiento del gobierno. En definitiva, el gobierno es un actor demasiado importante en la política, especialmente en un país como Chile, que es presidencialista, y uno ve dentro del gobierno, y en estos tratos de ser objetivo y no alinearme, digamos, uno ve un comportamiento complejo para el gobierno. Le cuesta al gobierno hoy día poner una agenda, desarrollar sus temas, hace esfuerzos. En la última semana yo he visto un esfuerzo del gobierno, más allá de una suerte de parálisis que hubo antes, pero tampoco tiene tanto, mientras como que no se clarifiquen un par de situaciones relacionadas con el caso Cabal, SQM, etcétera, que lo tienen muy complicado. Entonces, han salido, así como salió Jorge Correa, han salido otros personajes, como Pérez Lloma. Y Pérez Lloma dice, bueno, habitualmente en este tipo de situaciones se resuelven con un cambio de gabinete. Es lo habitual en la política. Pérez Lloma es buenazo para pedir cambio de gabinete. Siempre pide cambio de gabinete. Claro, bueno, yo ahora, no sé. La palabra que a mí me llama la atención del exministro Pérez Lloma, perdón, un segundo, es absurdo. Es absurdo retrasar un cambio. Entonces hay un calificativo ahí, ¿no? O sea, está diciendo que la presidenta está teniendo un comportamiento absurdo. Mira, yo no sé si la palabra es absurdo, claro. pero yo diría que es dañino hoy día. Es dañino para el propio gobierno y para la propia presidenta no hacer un cambio de gabinete. ¿Pero ustedes creen que ella no lo ha pensado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que tiene que tener sus razones. Claro. Hay aquí una elección
una elección del Partido Socialista que dicen que tiene que ver con esta decisión. O sea, o lo estará esperando cuestiones, para el 21 de mayo, claro, cuando vaya a anunciar esto de la Comisión Engel. Puede ser. Lo de la Comisión Engel yo creo que va a ser un hito importante, porque creo, me parece, por lo que he escuchado, que la Comisión Engel está trabajando muy bien, y está trabajando en todos los temas que tienen que ver con esto. Va a emitir su informe dentro de esta semana. Y uno podría pensar que ahí hay una base, obviamente que no es lo único, o sea, es un diagnóstico de técnicos, pero eso hay que complementarlo con acciones políticas. Lo que yo sí estoy de acuerdo con Pérez Lloma, no en lo absurdo, pero sí en lo dañino, que es seguir retrasando una solución de ese tipo. Sí, Ernesto Toni, después le damos la palabra al tímido Zapata. ¿Puedo aprovechar la timidez de Zapata para intervenir? Mira, yo creo que nosotros tenemos dos posibilidades acá, Cecilia. Una, que sigamos revolviendo la sopa, y entonces que hablemos de que Auminami, el Soquimich, los 150 millones, qué sé yo, que Piñera le pagó el bono a Aguirre con esto, y sigamos revolviendo la sopa, o vayamos a las cuestiones de fondo de lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con Luis, que lo más importante en este momento es ver qué saca esta comisión. Este consejo que ha estado trabajando con seriedad, y que va a sacar un conjunto de propuestas de cambio. Y esas propuestas de cambio se van a conocer el jueves, y yo creo que tendría que haber una toma de decisión muy rápida, iniciarse un debate, llevarlo esto al Parlamento y poner estas nuevas normas, estas nuevas reglas que le den un respiro fuerte al sistema político. Yo estoy de acuerdo en el sentido que lo que existe acá, yo lo califiqué eso en una columna, hay tres elementos de crisis posibles. Uno es un país que está en crisis, una catástrofe, un país que se está desmoronando. Eso no existe en Chile. Segundo, una crisis del conjunto de las instituciones tampoco existe en Chile. En Chile están funcionando las escuelas, las fuerzas del orden, están funcionando las instituciones normalmente. No es un país en crisis. Cuidado con eso, porque jugar con eso es jugar también con el futuro del país. Y hay una crisis de credibilidad y de legitimidad también que se está instalando respecto a las instituciones políticas, y sobre todo a las instituciones clásicas de la democracia, en particular partidos políticos, parlamento, y está tocando al Ejecutivo en este momento. Entonces hay que primero focalizar a dónde está y qué nivel de crisis tenemos. Ahora, respecto a lo que tú planteabas y que provocaste este debate nacional con tu pregunta insistente a Correa Sutil. Que se vayan todos. Yo quiero que encuentre una frase idiota. Es una frase completamente que le ponemos un candado a la moneda, cerramos esto. Por lo que dijeron los estudiantes, y hay un antecedente en Argentina. Oye, que digan los estudiantes tienen una opinión. Perfecto. Eso no es la opinión del país. Y el país no tiene por qué seguir las cosas que digan ellos. Ellos tienen una opinión, habrá que tomarla en cuenta, pero no vengamos a la dictadura de los estudiantes tampoco. No, pero es que me está diciendo que la pregunta idiota, yo estoy diciendo... No digo que la pregunta idiota, digo que ¿cómo se te ocurre, Cecilia? Jamás lo diría. Entonces está diciendo ni siquiera si lo pensara. Porque era un caballero. No, lo que yo digo que la consigna es una consigna idiota. Que se vayan todos, ¿qué significa? Son consignas como el caiga quien caiga. ¿Qué significa caiga quien caiga? Obvio que en una democracia no pueden haber sectores privilegiados. Es como avanzar sin transar. Consignas idiotas. Consignas que no tienen que ver con la democracia. Entonces, lo que yo quiero plantear con mucha fuerza es un cierto elemento de prudencia. Mira, nosotros tenemos que ver qué saca este Consejo, cuáles son las propuestas, qué capacidad tiene el sistema político de procesarlo rápidamente, qué capacidad tiene el gobierno de darle conducción a este proceso, porque tiene razón Luis cuando dice que en un país presidencial no podemos tener un gobierno que no juegue ese rol. Un poder ejecutivo muy debilitado. Es un problema. Muy debilitado, muy sin fuerza, etc.
Y finalmente te digo por qué yo, este elemento que señalaba Jorge Correa como un elemento posible, es posible, efectivamente. Ahora, yo sería muy prudente en hacerlo, buscaría antes otras soluciones. Porque es un tema del peso país. Chile es un país que su patrimonio no está en ser una potencia, no está en ser una potencia militar o etcétera, está en su prestigio, en sus buenas prácticas, en su rol, instituciones, en su rol ejemplar, en las reglas claras, está en todas esas cosas. Ese es el patrimonio más grande que tiene Chile para una inserción exitosa en el mundo. Entonces yo caminaría ese camino. Patricio Zapata. No, pero no me digas ya con tanta... No, es que me da pena, ahí lo veo a tanto Patricio. fastidio. Tímido. No, no es fastidio, es para ya. defender a los tímidos. Pero no me sigan. Mira, a propósito de lo que se discutió este fin de semana, que surgió de tu pregunta, Cecilia, a Jorge Correa. Nosotros comentábamos que este iba a ser un periodo difícil. Estas semanas y estos meses en que empiezan a aparecer datos, en que la Fiscalía sigue adelante su investigación, el Servicio de Impuestos Internos, iba a haber un fuerte estrés sobre nuestros dirigentes políticos, sobre los parlamentarios, sobre las autoridades de gobierno. Y eso pone a prueba las capacidades. Uh-huh. Y la gracia, creo yo, es evitar dos errores posibles. Uno, minimizar lo que pasa. Tratar de soslayarlo. Hemos hablado acá que yo por lo menos creo que hasta el momento no ha habido una comprensión y una explicación de esa comprensión acorde con la profundidad del problema. Creo que falta eso todavía, falta de parte de la Presidencia de la República un planteamiento que saca cargo de toda la profundidad. Y mientras eso no ocurra, va a ser difícil que esa Presidencia de la República lidere lo que hay que hacer. Uh-huh. Pero hay otro error posible, que es el error del pánico, el error de empezar a multiplicar cuestiones creativas, imaginativas, el sálvense quien pueda. Uh-huh. Eso tampoco ayuda en nada. En las últimas semanas y meses han aparecido, hubo una ola de rumores en algún momento de que incluso un periodista por ahí echó a correr la idea de que la presidenta habría pensado en algún momento renunciar. Ahora aparece esta idea de anticipar las elecciones. Yo te quiero decir sobre ese punto lo siguiente. No me cabe duda que al final la recuperación de la legitimidad la vamos a dar los ciudadanos. O sea, esto se recupera realmente cuando los ciudadanos vayamos a votar y nosotros, primero que nada, vayamos a votar, porque aquí tenemos una gran cuestión que está por verse. ¿Qué va a pasar cuando tengamos elecciones con la ciudadanía? ¿Va a concurrir a votar o vamos a tener una abstención tremenda? Cuando vayamos a votar, vamos a tener la oportunidad de manifestar nuestro juicio. Y van a haber reproches, van a haber dirigentes políticos que van a tener un castigo electoral. Quizás no van a ser reelegidos. Ojalá aparezcan figuras nuevas. Nosotros dedicamos, yo por lo menos me siento parte de ese esfuerzo, mucho de los últimos años, en tener mejores reglas para que haya más renovación de la política. Todo el esfuerzo por cambiar el sistema electoral binominal, entre otras cosas, era para que tuviéramos un parlamento más plural, más candidatas mujeres. Vamos a tener más candidatas mujeres en la próxima elección. Así que yo concuerdo en que en último término la recuperación de la confianza va a pasar por el momento en que los ciudadanos volvamos a expresarnos. Pero de ahí a pensar que hay que hacer una especie de apresuramiento, me parece que hay un tremendo error. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurar que para esas elecciones estén en pie las reglas y las instituciones que aseguren que esas elecciones sí sean impecables, que sí sean 3.0, 4.0. Y hay mucha pega por delante. Tenemos que tener una nueva legislación sobre financiamiento de la política. Eso hay que hacerlo ahora. Entonces, poner como eje del tema anticipar el periodo de los candidatos y no asumir que hay una pega que hacer. Hay una pega que hacer. Por supuesto que es difícil hacerla en estas circunstancias, porque es una coyuntura muy hostil. Y yo creo que mucha gente siente la presión y le dan ganas de irse para casa. Pero este es el momento en que hay que asumir la responsabilidad, hay que sacar esas reformas, cosa de cuando vayamos a votar y hagamos nuestro juicio, porque
los ciudadanos, toda la gente que está escuchando y que ha expresado rabia en esta semana y que ha expresado descontento, va a tener su oportunidad de manifestar su juicio. La responsabilidad de los que hoy día tienen cargos públicos es de que esa elección sea distinta y mejor que las últimas 10 que hemos tenido. Que esa elección que vamos a tener, en pocos meses más vamos a elegir alcalde. En 2 años vamos a elegir presidente y parlamentario. Que esa elección sea una elección que a todos nos deje tranquilos y contentos, de que el dinero no fue el que explicó la victoria, de que los acuerdos cupulares no fue lo que explicó la victoria, de que haber sido incumbente durante 10, 20 no fue lo que explicó la victoria. Quedemos con la tranquilidad de que ganaron los que hicieron la propuesta más interesante, los que convencieron a más compatriotas. Y eso requiere trabajo. Este es el momento de hacer trabajo. Y no, en mi opinión, de entrar en un pánico, entrar en una especie como de frenesí, de hacer cosas que parecen originales, que parecen populares, pero que en el fondo son una manera, creo yo, de evadir la responsabilidad. La responsabilidad hoy día de los parlamentarios y de los ministros es corregir reglas que están mal, para que cuando nos toque votar tengamos una elección legítima. Cecilia, ¿me dejáis un cogollito? Sí. Un cogollito, chico. ¿De qué? Mira, es que Luis dijo que han dicho cosas. Yo no tengo marihuana aquí, que no se entienda mal. No aquí. No aquí. Plantita a la radio no traigo. No haga declaraciones tan categóricas. No aquí. Claro. Ya. Oye, mira, el tema es... de nuevo vaya a tener la noticia esta semana si seguimos este diálogo. Seguimos así, vaya a tener otra. Vamos. Oye, mira, Luis dijo una cosa. Dijo, voy a tratar de ser objetivo. Yo lo valoro mucho eso, no porque lo logre. Pero porque lo intenta. Digo porque es un momento donde hay que apaciguar el espíritu de parte que es muy legítimo, porque estamos ante un problema más general. Y en eso yo no soy nadie para darle consejos al gobierno, pero lo que quiero decir que cuando nosotros estamos llamando, lo que Patricio ponía como en el centro, era ¿cuál es la reforma que la gente está planteando con más fuerza? Es esta, es de recuperar la credibilidad, la confianza. La confianza y la legitimidad. Entonces es bueno que cuando, por ejemplo, el gobierno plantea que no es necesario adelantar elecciones, etcétera, no es en nombre de las reformas del gobierno que impulsa el gobierno. Está bien, las reformas tienen que continuar el programa del gobierno, pero lo que está en el centro en este momento, o sea, lo que une a todos los chilenos, es la necesidad de restaurar su sistema político bien. Y el gobierno tiene que jugar ese rol como rol principal. Y en eso merece el apoyo, creo yo, de todos los sectores. Ahora, claro. La legitimidad del Congreso, que es de lo cual se ha hablado, es transversal. No es solamente los representantes de un sector u otro, es transversal, están todos bajo la lupa o son objeto de desconfianza. Pero cuando ustedes plantean, por ejemplo, la necesidad, o muchos, no sé si ustedes, pero muchos, ya no sé quién lo plantea y quién no, ya me confunden, el cambio de gabinete, ¿cómo estará segura la presidenta de quién va a poner en el gabinete, después no le salga con otra boletita por ahí? Bueno, eso son parte de las habilidades. Eso son parte de las habilidades. ¿Hay alguien que está libre de polvo y paja? Sí, bueno, supongo que sí. Por último, hay gente que ha estado fuera de Chile. Por supuesto. Oye, en esto en verdad hay que ser práctico. Fuera de Chile, ¿quién? Hay senadores y diputados, senadores sobre todo, que no les tocaba reelección. Claro. Y por lo tanto no tienen campañas. Oye, bueno, pero años atrás sí, y así además no hay que criminalizarlo, criminalizar a todo. Porque es un sistema el que funciona mal. Aquí lo dijimos, Cecilia. Yo incluso lo dije antes del año 2004. Toda la política, era la ley de la toda selva. La política en Chile se financiaba era la ley de la tal como lo selva. estamos viendo hoy día. Y eso incluye a todos los pero congresos que hemos tenido 2004 no, del pues. año 90. No, después del año 2004 no, eso, pero estamos descubriendo ahora que buena parte también, digamos, claro. porque no funcionó bien la legislación que teníamos. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que ser responsable en esto. Decir que el Congreso es ilegítimo por esto, es decir que todos los congresos que hemos tenido del año 90 en adelante son ilegítimos. Claro, y probablemente del año 73 atrás también. Y eso y del 73 para atrás, seguro, durante toda la República. Yo era muy joven ahí, desde el 32, no sabemos. Claro. Ahí sabrá Ernesto, ver, pero si yo estaba en el colegio. Vamos a ir yo apenas sé desde... A comerciales, perdón.
Sí, yo apenas... Sí. Ya, solo dos avances. Sí, pero dos avances y yo retrocedo. No. Conclave oficialista, ¿no es cierto? Anoche, hasta tarde, varias horas, el gobierno y el Congreso tienen plena legitimidad, es una de las conclusiones. Y un titular que veo aquí en The Clinic Online, Camilo Escalona, la división de la concertación en las presidenciales del 2009 se financió con aportes de Ponce Lerú. Una frase. Sí, ya, habla de la campaña de Meo. Ya. Y después tenemos a Ponce Lerú en el cuerpo habla de la campaña de Meo. Ya vamos a hablar de eso. Y después, en reportaje el domingo, la tercera, dando a conocer las declaraciones de Ponce Lerú. No lo sé, no recuerdo, no lo conozco, él no conocía a nadie, no sabía nada, él nunca estuvo al tanto de las personas a las cuales se habría financiado, de los políticos, ¿no? Y hoy día, declaraciones de Solminiak diciendo, a ver, momento, Contese, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber Ponce Lerú lo que hacía el gerente general? Son muy cercanos. Bueno, en fin, pero va y viene todo esto. A lo mejor Ponce Lerú es distraído. Vamos a comerciales. Seguimos en el primer café. Vayan preparando porque el segundo bloque siempre se hace corto, así que vayan preparando bien lo que van a decir. Sí, señorita. Ya. En Caja Los Andes están contigo siempre. Madame. Asesórate con ellos antes de solicitar un crédito. Infórmate, cotiza y compara. Ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivan mejor. A la vuelta seguimos con Patricio Zapata, Luis Larraín y Ernesto Otón. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Felicidad es disfrutar siempre sin preocuparte la felicidad. Estar tranquilo con tu familia, la felicidad. En Caja Los Andes sabemos que pedir un crédito no es una decisión fácil. Por eso te apoyamos en todo momento para que lo hagas de manera responsable y con el CAE más conveniente. Infórmate, cotiza y compara. Conoce nuestro crédito social en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Mi amor, estaba pensando, como ya llevamos un buen tiempo juntos, que sería bueno que me digas lo que sientes, que me abras tu corazón. Es todo tuyo. Si eres de los que protege todo, es porque sabes vivir mejor. Cotiza y contrata hoy tu seguro de auto en sucursales de Líder Servicios Financieros con tu Líder Mastercard. Y cuenta con asistencia en ruta 24/7, auto de reemplazo, asistencia conductora a domicilio y revisión técnica. Tarjeta Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Para mayor información, acércate a sucursales Líder Servicios Financieros, Intermedia Presto, Corredores de Seguros y Gestión Financiera S.A. Hola, soy el cero. Sí, el 0% que ves en la publicidad hoy en día. El que está en todas partes. En el yogur, en el champú, en el juguito. Y ahora me contrataron para la promoción del 0% de interés para todos los modelos Opel Corsa. Qué creativos los de Opel, ¿no? Opel está de aniversario y para celebrarlo durante el mes de abril todos sus modelos Corsa tendrán un 0% de interés. No te lo puedes perder. Para más información acércate a tu concesionario Opel más cercano o ingresa a www.opel.cl. Opel, Vía Leven Autos. De lunes a viernes, a partir de las 3:30, nos tomamos la tarde en serio. Y ni tanto. GPS en Cooperativa, junto a Soledad Oneto, Paula Bravo y Marco Silva. GPS, lunes a viernes 3:30. Conocemos a Chile. Cooperativa. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Estamos junto a ti. Cada gota de tu esfuerzo ha valido la pena.
Por eso en cada etapa de tu negocio no hemos dejado ni dejaremos de apoyarte. Apoyamos tus sueños con las mejores soluciones para microempresarios, emprendedores y empresas. BCI Empresarios. Hechos concretos, no palabras. BCI. Somos diferentes. ¿Qué quieren comer hoy día? ¡Pizza! Aprovechen Líder la oportunidad de llevar la auténtica pizza americana 4 quesos de Great Value a solo 2.000 pesos. Sí, a solo 2.000 pesos cada una. Y ahorra 1.990 pesos. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Líder, precios bajos todos los días. Promoción y precios válidos desde el 15 al 22 de abril, ambas fechas inclusive. Excluye otras promociones vigentes y compras con factura. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 12 grados. 12 grados en Santiago. Concepción es universitaria. Lautaro es del sur. Santiago es hiperkinético. María Elena es tímida. Ciudad somos todos. Construyamos ciudad pensando en la gente que vive en ella. Semana de la Construcción 2015. Del 4 al 7 de mayo en Casa Piedra. Informaciones en www.semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café en Caja Los Andes. Saben que pedir un crédito no es fácil, hazlo responsablemente, infórmate, cotiza y compara la cuota y el CAE. Ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivan mejor. Seguimos en el primer café en Cooperativa con Ernesto Otone, con Luis Larraín, con Patricio Zapata. Y yo les había hecho unos avances, si quieren los recogen o no, respecto a lo que dijo Camilo Escalona, que tú dices que se refiere a Meo. Mira, lee la noticia. Sí, la noticia, sí, lo de Escalona es esto, que él dice, la Concertación perdió en el 2009 porque se presentó una campaña alternativa, que era la del Meo, y ahora dice, hemos sabido que esa campaña estaba, Sokimich también fue parte de esa campaña muy fuertemente por eso. Entonces, pero si nos metemos en esa lógica, vamos a hay otra noticia que anda dando vuelta, que es la de Bancor con respecto a Piñera, y está lo de Piñera y el pago del bono de Aguirre. Sí, Entonces, Jaime de Aguirre, Chilevisión. Jaime de Aguirre, Chilevisión, que el bono del pago, para no echar a perder las cifras de Chilevisión, se habrían hecho con platas de la campaña. Entonces, yo no tengo seguridad de nada de eso, es lo que anda dando vuelta. Dejemos que se investiguen, que se sepa, pero no transformemos el debate chileno, el debate de la política chilena, en un debate sobre este lodazal, si en verdad es un lodazal, donde unos se insultan con otros y se tiran. Bueno, no. Y aparecen algunos que critican a los otros, hasta que la otra semana les sale una boleta a ellos, claro, y ya va la jauría sobre ellos. Pero claro, yo creo que aquí hay que, no sé, Cecilia, sobre el mismo tema, yo creo que hay que diferenciar acá definitivamente de lo que son los comentarios, las opiniones, e incluso de repente opiniones que tienen un interés político por algunas peleas internas que hay. Por supuesto. De lo que son... De rivalidades. Claro, de lo que son los hechos y las investigaciones. Yo creo que para estas cosas, la labor investigativa de las fiscalías tiene que ser lo que nos diga qué pasó en un negocio entre esta empresa y esta otra empresa. ¿Es un negocio habitual? ¿No es un negocio habitual? ¿Está dentro del giro que esa empresa hacía o no hacía? Porque puede ser, o sea, en el caso de Bancor son sociedades financieras, digamos, que son de propiedad de Sebastián Piñera, que son, sabemos, alguna vez lo hemos conversado acá, Sebastián Piñera es una persona de mucho patrimonio, que tiene muchas empresas y que se dedica a muchas cosas, y dentro de ese giro puede perfectamente haber operaciones con SQM, que es una de las 5 empresas más grandes de Chile, entiendo, u otras, digamos, que estén dentro de lo normal.
puede que no. Puede que no también, claro. Entonces para eso están las investigaciones. Y yo creo que eso es lo que hay que... Para empezar a disparar que el otro... Bueno, pero una cosa es la condena judicial y otra cosa es la condena ética. Sí, y la falta de confianza. Eso ya se instaló. Y ante eso es donde la gente pide por eso, una acción, ¿no? Cecilia, nosotros hemos estado hablando incesantemente de esa acción. Yo creo que el gobierno debe... entregar su energía, porque no se puede reemplazar ese rol de dirección del gobierno por un activismo del gobierno en distintos frentes. No es que el gobierno se mueva mucho, lo que necesitamos es que se mueva en torno a esto. Ahora, este jueves va a haber esa resolución finalmente, ese informe de esta comisión, de este consejo. Entiendo que trae propuestas muy concretas. Y ¿bastará eso para recuperar la confianza de la ciudadanía? No bastará eso. Depende cómo los políticos administren. Cómo los políticos administren eso. Es un informe técnico. Porque te aseguro que hay algunas que son muy dolorosas para ellos, que les implica un cambio de conducta, que les implica tener más grandeza de la que han tenido muchos de ellos hasta ahora. Entonces, ellos están en este momento con la capacidad de reaccionar, de darle una respuesta a la gente, de mostrar que no son lo que la gente anda transmitiendo, que son unos bandoleros, digamos, unos asaltantes de camino, sino gente que está en su mayoría por una vocación pública. Pero eso hay que demostrarlo. O sea, hay que demostrarlo cuando te dicen baja la dieta. Hay que demostrarlo cuando te dicen no hay reelección después de tanto. Ahí es cuando esto se muestra. Y yo creo que estas crisis abren también la posibilidad de avanzar. Y yo creo que las posibilidades de avanzar en serio hoy día existen. Eso requiere también de un gobierno que se haga cargo de este sentimiento nacional, que no lo niegue, con una negación un poco freudiana de que no pasa tanto. No, tiene que ser un gobierno que entienda que esto es lo que está en el centro. Bueno, voy a ser más claro. Lo que está en el centro en este momento es necesario hacerla, pero lo que no sacamos nada con hacer reforma al sistema educativo, que ahí hay un debate muy legítimo con opiniones, si no tenemos república y si no tenemos un sistema político que funcione. Entonces, lo primero es la legitimidad del sistema político. Y tú tienes razón en llamarnos la atención sobre eso. Ahora, la forma como nosotros lo hacemos, déjame contarte una anécdota. Anoche pedí una pizza. Llegó el señor que traía la pizza y el señor me reconoció y me dijo: los felicito por el primer café, la forma como ustedes debaten, etcétera. Es decir, yo te aseguro, no sé los ratings, no sé nada de eso, pero te aseguro que un ciudadano que estaba cumpliendo esa función tiene una muy buena opinión del tipo de debate que hacemos. Y yo creo que tenemos que seguirlo haciendo en este sentido. Y no entrar en el lodazal. Y no entrar en la cosa chica. De todas maneras, yo tengo que, por las dudas, no lo supieron, no lo vieron, o preguntarle qué opinan, ¿no es cierto?, de Ponce Lerú, cuando dice no lo sé, no recuerdo, no lo conozco, en su declaración ante la Fiscalía, desconoce todos los presuntos aportes irregulares a los políticos, deslindó toda la responsabilidad a su exgerente y brazo derecho, que es Patricio Contese. Y hoy se conoce la declaración de Sol Mineac ante la Fiscalía, que dice, a ver, la relación entre Julio Ponce y Patricio Contese era bien seguida. Y otras declaraciones donde declaró, ¿no es cierto?, que a quien veía ahí al ex embajador Marcelo Rosa, que era amigo, además, dijo muy amigo, también a Jaime Orpiz, a Jovino Novoa, a Pablo Salaquet, que está declarando en este momento. Bueno, en fin. Y también se habla sobre lo que decíamos con Luis recién sobre, dijo no saber si Bancorp prestó los servicios que esta empresa asegura haber realizado. Entonces están todos puestos en duda, tal vez la legitimidad no vendría, porque todos estos personas que están nombradas salgan y digan, miren, yo hice esto, reconozcan de una vez por todas lo que hicieron y lo que no hicieron. Pues sería estupendo, pues, ¿Patricio? Cecilia, sería estupendo que claro, cada uno dijera exactamente lo que hizo,
Y eso es lo que puede evitar una criminalización de conductas que se mantienen silenciosas. Aparece lo que aparece a tu pregunta, ¿es posible que... Hay un dicho mexicano que es muy exacto, dice, a lo mejor tiene una moral distraída. ¿Ah? Es una expresión muy bonita, muy gráfica. Patricio Zapata, ¿algo que decir? Sí, a ver, a mí me pasa que ¿cómo lograr que la molestia, la indignación se exprese como capacidad crítica y no sea escepticismo, nihilismo? Porque a un país le hace bien la capacidad crítica. Eso es algo valioso. Y tenemos que ser capaces de felicitarnos de que existe esa capacidad crítica. El nihilismo es tremendamente negativo. Siempre hemos tenido entre nosotros un porcentaje de la población que es yo diría, por esencia antipolítica. Tenemos un porcentaje de la población nuestra que nunca ha creído y nunca va a creer en los políticos. Hay un protofascismo ahí, será un 15%, 20%, que está súper demostrado, que prefieren hombres fuertes, hombres providenciales, pero luego hay otro gran número de compatriotas que sí están dispuestos a creer en la acción política, pero que se han ido desencantando. Y ojo, aquí hay que afinar bien los diagnósticos, porque el problema, es cierto, se agudizó desde septiembre hasta ahora. El problema se agudiza con el caso Penta, pero reconozcamos que nosotros venimos arrastrando desde hace bastante tiempo, yo diría desde fines de los 90, un problema serio con la imagen del Congreso y los partidos políticos. Ese problema es muy agudo en un país donde el Congreso no funciona tan mal. Cuando uno mira lo que pasa con la imagen de nuestro Congreso y nuestros partidos políticos, nos tiene que advertir que hay un problema profundo. ¿Qué cosas están pasando, de la cual tenemos que ser todos bien autocríticos, que han explicado esa distancia? ¿Por qué la gente empezó a dejar de votar? Y aquí hubo diagnósticos, Cecilia. Acordémonos, por favor, que aquí se hizo una reforma de primarias. ¿Por qué? Porque hay gente que dijo, necesitamos primarias para volver a entusiasmar a la gente. Pasamos del voto obligatorio al voto voluntario, para tratar, yo creo que fue un error, pero fueron intentos por tratar, porque nos dábamos cuenta que teníamos un problema. Y ahora la cosa nos explotó en la cara de manera simplemente, ya no hay posibilidad de hacernos los lesos. No todo el mundo fue igual de irresponsable. Aquí hubo dirigentes políticos que plantearon en su momento que había que hacer cambios en materia de financiamiento de la política. O sea, también este es el momento de los juicios más matizados, los juicios más equilibrados. Frente al nihilismo, aquí hubo propuestas para corregir que lamentablemente no se aprobaron a tiempo. Se cometieron errores. A mi juicio fue un error haber dejado al servicio electoral tan anémico. Hay diagnósticos desde hace 10 años de que necesitábamos un servicio electoral con más capacidad fiscalizadora. Entonces ahí están las autocríticas. Y una última cosa. A todas esas personas que dicen todos son iguales de malos, todos son iguales de corruptos, yo les quiero decir, hagan el esfuerzo de sentarse a pensar un poco, sentarse a estudiar un poco y vean que no es así. Porque en los últimos años hay numerosos parlamentarios que han aprobado reformas importantes que tocaban intereses, que afectaban intereses poderosos en este país. Uno siempre puede quedarse con las imágenes gruesas, pero yo por lo menos no voy a hacer una copia de Yerko Puchento por la radio. Yo creo que las cosas son mucho más complejas y nuestros auditores merecen juicios más maduros. Cuando un grupo de parlamentarios, por ejemplo, se opuso a la forma en que se estaba aprobando la ley de pesca, asegurándole a los incumbentes una posición privilegiada, y llevaron su posición hasta el Tribunal Constitucional. Cuando los parlamentarios han dado pelea para que tengamos una ley de consumidores con más dientes, ha costado muchísimo. Eso significa que tenemos mayor control para los abusos, frente a los abusos. Esas cosas se dijeron. Entonces, yo por lo menos, cuando a mí me dicen, perdí la confianza, ya no creo en nada, hay que sentarse a conversar con esas personas y decirle, a ver, fundamenta tu juicio. ¿Son todos iguales? ¿Todos tienen la misma conducta? ¿Todos son corruptos? Yo me resisto a aceptar esa premisa y yo pido a las personas que den razones y den argumentos y no se queden con las frases, no se queden con los eslogans.
Cecilia, Luis Larraín. yo quisiera decir respecto a lo que dice Patricia una cosa que para mí es clave en todo esto, que es, al final, si la evaluación que nosotros tenemos objetivamente y a partir de la clarificación de muchos de estos hechos, es si Chile es un país especialmente corrupto en materia de política o no lo es. Ahora, a mi juicio, hay un elemento que hay que mirar con especial atención y que es el que determina en definitiva si los países son corruptos o no en este sentido. Y es si es que los distintos aportes que se han realizado a políticos, en definitiva configuran situaciones como el cohecho, que hacen que la clase política cambie su manera de actuar, sea influida en sus votaciones por el financiamiento que le hace una empresa o cualquier otra institución. Esa cuestión efectivamente corresponde a corrupción y eso es lo que se conoce en países donde el Congreso o el Poder Ejecutivo está muy capturado por dinero. Yo tengo la impresión de que en Chile no existe una situación generalizada en ese sentido. Puede que la haya y de hecho en estas investigaciones puede que surjan situaciones de ese tipo, pero eso es lo grave. Ahora, también constituye un problema y constituye una falta, y no sabemos si un delito, porque se ha discutido mucho, el que haya habido un financiamiento irregular de campaña, ¿te fijas tú? Y nos parece que estas investigaciones debieran llevar a clarificar exactamente las situaciones, pero de verdad es distinto un financiamiento irregular de campañas políticas que una situación generalizada de corrupción, porque la plata está cambiando la manera en que se toman las decisiones. Eso sería lo grave, y eso es, yo creo, lo que de todo este episodio tenemos que sacar en limpio. ¿Hay situaciones de cohecho o no hay situaciones de cohecho? Y cómo nosotros, como sociedad, y por eso que es muy importante lo que proponga esta comisión Engel y después lo que haga el gobierno y los políticos con ese informe, qué cosas podemos hacer para evitar que ese tipo de situaciones sucedan en Chile y que sigamos teniendo lo que creemos o creíamos, o algunos creían que teníamos, que era una política relativamente sana, una institucionalidad que funcionaba. Patricio Zapata. Sobre este mismo punto, ¿cuántas veces nosotros conversábamos la necesidad de que hubiera financiamiento, yo por lo menos creo, financiamiento público para los partidos políticos? ¿Cuántas veces lo conversamos? El diagnóstico estaba hecho. Nosotros sabíamos que era muy malo que un partido político que se supone que aspira al bien común tuviera que financiarse sobre la base de un mecenas, ¿no es cierto?, de un hombre que pusiera el cheque a fin de mes. Porque eso hace que ese partido político no tenga la capacidad de tener su agenda independiente. Nosotros sabíamos eso. Y muchas veces había temor de plantear la propuesta a fondo. ¿Por qué? Porque la opinión pública iba a decir, ¿cómo vamos a dar plata? En vez de un hospital, en vez de un colegio, en vez de tener una comisaría a los partidos políticos. Es poco popular. Entonces aquí la autocrítica es doble. Por un lado, autocrítica de dirigentes políticos que no supimos, lo digo en primera persona plural, no supimos tener a veces los pantalones de decir las cosas. Pero segundo, a los ciudadanos que están escuchando, ¿cuántas veces ese mismo ciudadano que hoy día, ¿no es cierto?, dice, oh, qué terrible nuestro parlamento, estuvimos dispuestos a invertir o nos compramos esa cancioncita tan nefasta que decía, preocupémonos solo de los problemas concretos de la gente? El cosismo, que en mi opinión fue una gangrena, que nos afectó durante los años 90, que convenció a muchos ciudadanos de que no había que preocuparse de cómo elegíamos presidente, cómo elegíamos diputados, no había que preocuparse de la participación ciudadana, había que preocuparse solamente de las cosas concretas de la gente. Bueno, ¿cuánta gente se compró eso y ahora se da cuenta que sí importan las instituciones, que sí hacen una diferencia? Pero bueno, quería preguntarle dos cosas. En la época, Ernesto O'Tone, cuando estaba en el gobierno, ¿no sabían de que las campañas se financiaban así? Si las campañas comienzan mucho antes de los 3 meses. A ver, espérate, cuando yo estuve en el gobierno todavía se vivía en la selva. Hasta el acuerdo. Hasta el acuerdo. Y el acuerdo, que es un acuerdo
en la medida de lo posible. Que demostró, no, pero es que, mira, cuando tú todos dices... los acuerdos son en la medida de lo posible. Todos los acuerdos en democracia son en la medida... Es que tú lo dices con un tono así, en que en la medida de lo posible. Es que yo represento lo que dice... Sí, representa lo que dice la gente. Si yo pues. no te estoy diciendo Ya. que tú lo haces a propósito. No. Entonces, se te sale nomás. Entonces, el tema es el siguiente. Ahí hubo que llegar a un acuerdo y todavía habían posiciones muy cerradas respecto a cierta forma, por ejemplo, de avanzar mucho más en lo público y de restringir mucho más lo privado y llegar ojalá a personas naturales. Ahí había oposición, la UDI se opuso eso frontalmente. Y después esto cambió. Ahora que se sabía como tantas cosas que se sabía. Es decir, en el año 2000 las tareas eran otras, las tareas era que todavía no teníamos una subordinación como corresponde en una democracia de las Fuerzas Armadas al gobierno civil. Por eso te digo, las tareas eran otras. Pero que teníamos conciencia de esto, por supuesto, que nos hubiera gustado avanzar hacia un financiamiento público, se logró avanzar hacia lo que se logró avanzar. ¿Pero la culpa es de la UDI? Y eso fue insuficiente. La UDI tenía esa concepción en ese momento. Luis Larraín. Yo creo que ahora va a cambiar. Tenía esa concepción, pero si no me recuerdo exactamente. Lo que pasa es que la discusión ahí respecto a financiamiento público, financiamiento privado, es una discusión válida. Nosotros teníamos financiamiento privado y ahora la opinión pública, por lo menos en el ámbito político, está por el financiamiento público, por eliminar los financiamientos privados. Yo creo que es un error. Yo creo que hay que permitir los dos tipos de financiamiento, pero hay que tener transparencia. Pero fíjate, porque la verdad es que creo que los dos son legítimos. El tema es que exista transparencia. Es bueno señalarlo, porque ahí yo tengo una opinión diferente. Mira, yo creo que yo creo realmente en la necesidad de una política que tenga costos menores. Yo creo que la democracia, que es necesario que la gente financie la política, ¿ah? que la política democrática es un bien y ese bien hay que financiarlo y por lo tanto tiene que haber un financiamiento público con un enorme control, como decía Patricio, con un organismo con dientes, con un organismo con capacidad para controlar. Pero también se puede abaratar mucho. ¿Por qué tenemos que tener unas campañas llenas de lienzos y de palomas y todas estas cosas durante meses? Se puede abaratar todo aquello. Y segundo, yo no soy partidario de que las empresas financien. Yo soy partidario de que haya financiamiento público y si hay financiamiento privado, que sea de personas naturales con un techo muy bajo. Que no pueda sospecharse que pueda haber influencia en la política. El gran dinero tiene que estar fuera de la política. ¿Qué opinan ustedes sobre el Servicio de Impuestos Internos que ha sido tan puesto en duda? Ahora dice que la Fiscalía tuvo que actuar en uno de los casos porque antes de que dice, espera, yo te voy a leer el titular. La Fiscalía de manos atadas para investigar a Sokimich porque Impuestos Internos no le entrega toda la información, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes sobre esa institución que es el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo ha actuado? Yo creo que Impuestos Internos es una institución que se ha construido a través de años y que es una institución que funciona en Chile y que funciona bastante bien. Creo que, mira, tener un impuesto interno en la cual la gente confía, cómo funciona, cómo se rinden las cuentas, etcétera, es un patrimonio. Pero con una boleta, ¿qué le dice a usted? Ese patrimonio hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo a partir de cuál es la tarea de impuestos internos. La tarea de impuestos internos no puede ser una institución que se use políticamente. Yo creo que eso es fundamental, y por lo tanto Impuestos Internos tienen que ser extraordinariamente cautos y extraordinariamente transparentes en cuáles son los criterios que utiliza para hacer una denuncia o para no hacerla, para hacer una querella o para no hacerlo. Creo que eso es fundamental. ¿Y hasta ahora qué? Bueno, es difícil ahora con los antecedentes que hay, digamos. Yo creo que Impuestos Internos tiene es una institución fuerte con vida. Es una institución con vida y yo creo que es una institución fundamentalmente sana. Puede cometer errores, pueden haber criterios que corresponda
mejorarlos, pero es una institución básicamente sana, por favor, porque las instituciones se destruyen. Mira lo que ha pasado en Argentina con la destrucción de toda la información, de la información estadística, etcétera. Se destruyen cuando son usadas políticamente. Entonces, es muy bueno que esto se tenga cuidado y se tenga prudencia frente. ¿Le dirían algo ustedes al ministro del Interior o al señor Llorrat respecto a esto que se supo la boleta? ¿Le dirían, sabe qué? Muestre sus trabajos una vez por todas, clarifique, haga algo? ¿Patricio? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ministro del Interior con lo que ha dicho está bien? Yo creo que cuando se le pida que entregue informes, si es que la investigación llega a ese punto, él va a entregar los informes. Yo no tengo por qué pedir que la gente se precipite porque alguien simplemente lo insinúa. Es bien importante que cuando se hagan las peticiones por quien corresponda, las personas entreguen los datos. Pero yo repito, no estoy por sumarme al clima. No lo estuve en septiembre con Penta, no lo estoy ahora con SQM y no voy a estar mañana con quién sabe qué. Porque sabes, perdona Cecilia, hay que tener la capacidad de reflexionar y pensar por uno mismo y no dejarse arrastrar. Exacto. No dejarse arrastrar. Necesitamos lo último que uno no puede perder poner reflexividad. Es la capacidad de pensar por uno mismo y tener sus propias opiniones. Bueno, si las algaradas terminan pidiendo cabeza y terminan gozando con las decapitaciones en la plaza, si esto es una larga historia. Bueno, no alcanzamos a hablar de esta tragedia de inmigrante en alta mar, este horror es muy grave lo que está pasando. Todo lo que pasa en África del Norte, toda esta cantidad de inmigrantes que tratan de llegar a Italia o a Europa al desarrollo. Pero en el fondo, ¿qué hay ahí? Italia está, pobreza. No solo pobreza. Pasan pobreza, pasan guerra, pasan lucha identitaria. Un Estado fallido. Un conjunto de estados fallidos que son incapaces de poder. Entonces eso nos habla de las asimetrías a nivel global y de la necesidad de no resolverlo solo por una vía, sino por un mejoramiento de las condiciones en general. Pero hoy, en lo concreto, Italia no puede enfrentar el drama que está enfrentando sola. Perdona, Cecilia, yo sé que estamos... Pero espérate, sí. Cecilia. Patricio, fíjate que esto que pasa en Libia y lo que pasó en Afganistán y lo que pasa en Siria te plantea una terrible, cruel paradoja. Tú tienes tiranos, como era Muammar Gaddafi, como es la familia Assad en Siria. Tú tienes a los talibanes en Afganistán y tú piensas, hay que sacarlo. Y aquí hubo intervención. En Afganistán entró Estados Unidos, en Libia entró a Europa. Lo sacaste. Y después tienes otro tipo de drama, otro tipo de tragedia. No sé cuál es peor, pero eso te comprueba que no puedes quedarte con la idea de sacar al tirano, sino que tienes que hacerte cargo de la tarea mucho más difícil de construir un Estado. Y eso es lo que más cuesta mucho. Y ahí la política tiene un papel clave. Esto que pasó en Libia es un fracaso de la política. Pero no es una gran desigualdad finalmente en este mundo donde están los pobres, pero hay países pobres como la India donde hay instituciones. Ya. Antes era así, ahora es más complejo. Ya, nos tenemos que ir porque me están retando. Te están retando. Sí. Dios. ¿Cómo es posible? Ernesto Tone, Luis Larraín. Hay un saludo de un auditor a Luis Larraín. Vamos cruzado. Vamos cruzado, y Patricio hay Zapata. Otro que dice arriba los verdes. Pero se refiere al Partido Ecologista. Ya, que les vaya muy bien. Chao.